Bienvenidos y bienvenidas al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20ª Semana Internacional del Diseño en Palermo. El coloquio se sucede desde el jueves 24 de julio al viernes 1 de agosto de 2025. Durante el coloquio estamos compartiendo 40 comisiones continuadas con más de 600 investigadores e investigadoras en diseño. En esta oportunidad estamos presentando Aprendizaje Bioinspirado 3, Organicismo Digital. Esta comisión sesiona hoy, jueves 31 de julio de 2025, a las 16 horas de Argentina. El proyecto Aprendizaje Bioinspirado 3, Organicismo Digital pertenece a la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño. Está desarrollado de manera colaborativa entre el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Barcelona y la Facultad de Diseño y Comunicación. Aquí en la sala estoy compartiendo con el co-coordinador de esta publicación, el doctor y profesor Alberto Esteves, del Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética. Los resultados del proyecto pueden consultarse, están disponibles en el cuaderno 262 dentro de publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación. Muy bien, como les decía, Diseño en Perspectiva es una línea que lidero para la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Tiene como dos grandes áreas: hablamos e investigamos del diseño en situación de frontera o límite con su campo social. Así es como hemos desarrollado dos grandes series de aplicación, una denominada Visiones del Diseño y la otra Diseño Bioinspirado, porque entendemos que el diseño pendula de manera histórica entre las ciencias y las humanidades. Por tanto, hemos establecido una primera serie que vincula diseño con ciencias sociales dentro del área de las humanidades y una segunda que trabaja el vínculo diseño-ciencias. En esta oportunidad, entonces, acá mostramos la primera de todas, con la que surge esta línea de investigación, Visiones del Diseño. Tiene un trabajo continuado de 10 años ya con la Universidad Carnegie Mellon. Aquí estamos mostrando las 10 ediciones de cuadernos. Próximamente o en la comisión que sigue vamos a estar presentando el cuaderno que corresponde a este año, que es el cuaderno 264, perdón. Dentro de diseño bioinspirado, que es donde exploramos el vínculo o el puente entre diseño y ciencias, tenemos ya aproximadamente alrededor de 6 a 7 años de trabajo continuado. Eh, Hoy vamos a estar presentando el cuaderno 262. Junto con Alberto tenemos ya 3 ediciones continuadas de trabajo colaborativo con el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad de Palermo. Dentro del área más enfocada a lo que es biodiseño, acabamos de presentar el cuaderno 256 con la Universidad Europea. Previo a esta edición tenemos otros trabajos, otros cuadernos, donde la universidad trabajó de manera colaborativa con la Universidad Luigi Vanvitelli de Italia, la Universidad Federico II de Italia, y la Universidad Federal de Pernambuco de Brasil. Aprendizaje bioinspirado, organicismo digital, al igual que en los proyectos anteriores, se continúa la exploración, posibilidades y desafíos del diseño entendido o considerado en sentido amplio, desde la investigación, la práctica y la docencia en su relación con el campo social de las ciencias, aspecto que instala y fortalece las discusiones sobre el papel de la naturaleza, la biología y el avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el ámbito del diseño, la arquitectura y el arte. En esta oportunidad se reflexiona, investiga y experimenta a través del organicismo digital,
Esteves 2024, el diseño generativo, las técnicas de diseño paramétrico, el diseño bioinspirado, entre otros, y cómo convergen en proyectos, propuestas, desarrollos e iniciativas que impactan positivamente sobre la innovación y la creatividad, pueden contribuir a la sostenibilidad y la resiliencia, pueden redundar en procesos de biofabricación y fabricación digital, pueden volverse adaptables y responder al entorno, promover una integración más profunda de la naturaleza, interacción humana y bienestar, conducir al bioaprendizaje y la eficiencia, crear entornos interactivos, experienciales y hábitats inteligentes, desarrollar nuevos materiales, personalizar de manera avanzada productos, experiencias, ambientes y edificaciones, generar una colaboración multidisciplinaria y soluciones más holísticas, impactar de manera directa sobre la evolución del diseño, la arquitectura, el arte y sus esquemas de docencia, investigación e investigación y experimentación también. Vamos a estar organizándonos con el profesor Esteves en 2 bloques. Voy a darle la palabra al profesor doctor Alberto Esteves para que él modere y conduzca el primer bloque de sus investigadores por la Universidad Internacional de Cataluña. Y luego, a continuación, pasaremos a las ponencias de los invitados, investigadores invitados por Universidad de Palermo. Si estás por ahí, Alberto. Y estamos al pie del cañón. Muy bien. Ahí está. Son ponencias entre 7 y 8 minutos cada una para que nos quede un poquito de tiempo como para después debatir, intercambiar y demás. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniela, y como siempre es impresionante la labor que estáis haciendo, porque es que yo no he visto una cosa igual, de cientos y cientos de personas implicadas constantemente en acción, constantemente en coloquios, comunicaciones, publicaciones, bueno, en fin, increíble. Así que muchas felicidades y gracias siempre por contar con nosotros. Y nosotros sí estaremos aquí presentando, pues yo primero hablaré unos minutitos sobre el escrito de Organicismo Digital, que bueno, un poco enmarca y define este concepto. Luego hablará Yomna, que hablará del acceso abierto y rápido de las herramientas de diseño generativo de inteligencia artificial, porque realmente está entrando en muy poco tiempo estas herramientas de inteligencia artificial que a los diseñadores tenemos que estar muy al tanto porque además están variando constantemente, están apareciendo constantemente nuevas posibilidades y se está llegando a unos niveles de innovación brutal. Y esto pues un poco lo comentará también Yomna. Después Marcelo nos hablará del diseño arquitectónico biodigital, la interpretación de principios compositivos de Guarini hacia una vivienda sostenible adaptiva, también porque la sostenibilidad pues es un poco la justificación de todo nuestro quehacer, o tendría que ser la justificación de todo nuestro quehacer, por ser el tema más crucial, relevante, urgente que tenemos entre manos. Después seguiría ANGAT, que hablará de exoesqueletos algorítmicos, extracción de biointeligencia de exoesqueletos orgánicos encontrados en la naturaleza para desarrollar algoritmos de diseño procedimental. Aquí esto tiene que ver con un poco nuestra visión de fusión entre lo biológico y lo digital, entre el aprendizaje que en este caso ANGAT nos hablará un poco de esa inteligencia natural que está en todos los seres vivos y que el diseñador pues, puede aprovechar enormemente. Y después, pues, bueno, Khadija no podrá estar, pero ella entra también en otro tema que está desarrollándose también a marchas forzadas, que es todo el tema de la neurociencia en el diseño, en la arquitectura y cómo empezamos a poder tener imágenes desde nuestros cerebros, o sea que desde las ondas cerebrales puedas visualizar cuestiones que pueden afectar a nuestros diseños. Es otra vez una cosa que cuando acabe explotando del todo nos va a volver locos de entusiasmo y de curiosidad y de interés.
y también Joana, que acabará también hablando de arquitectura digital emergente conducida por luz solar a hologramas de transmisión. Por lo tanto, ya veis que siempre todo tiene que ver un poco con últimas tecnologías, pero en un marco, sí, de organicismo digital, porque todas estas tecnologías nos llevan a pensar un entendimiento de la arquitectura que al final es como lo calificamos, organicismo digital. De hecho, yo casi que empezaría ya, me quedan 3-4 minutitos. Yo os comparto algunas de las imágenes, vamos a ver, del escrito que hice, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si se abre del todo. Yo supongo que estáis viendo bien la pantalla. Y bueno, un poco para enmarcar la definición en el escrito mío, pues ya hago toda una cuestión de convocar también un poquito la historia del organicismo, todo esto en las últimas máximo 2 décadas, y con esta réplica de las fotos de Wright, pero claro, como las de Wright tenían poca resolución, pues me he fotografiado mis propias manos para explicar ese concepto desde así ese punto más básico que explicaba Wright, que es el organicismo como una fusión de soporte soportado en una sola entidad. Y por lo tanto, es como vemos que los seres vivos actúan. Los seres vivos actúan con estructuras, con sistemas, resolviendo las funciones en continuidad, en unidad, en complejidad, pero en armonía también. Y por lo tanto, ese organicismo digital nos permite, por digital, armonizar las funciones en una unidad completa. Y eso pues nos resulta mucho más empático que no pues el puro racional funcionalismo, que es lo que explican las otras dos manos. La mano que explica la diferencia entre el soporte y el soportado. O sea, diríamos, la distinción de las dos funciones con formas distintas, o sea, no con formas que tienen una unidad, una continuidad perfecta como sucede en la biología. Y entonces os hago un pequeño repaso de las imágenes para que sea más visual lo que os presento desde la escala territorial urbanística, con ejemplos de organicismo digital que vamos diseñando, y hasta la escala ya más doméstica, ¿no? Entonces aquí la primera escala, la territorial, como el organismo digital, pues esto en este caso siempre como os decía, ¿no? Teniendo en cuenta detrás la sostenibilidad, trabajando con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacemos siempre, pero con esa posibilidad de dar una unidad continua, una fusión de funciones en una forma armónica, manejada digitalmente y por lo tanto que te garantiza esa armonía en todas las partes y en relación con el conjunto y el conjunto en relación con las partes y las partes entre sí. Y por lo tanto es la definición prototípica, clásica de qué es belleza, ¿no? Y luego, bajando un poquito la escala, a una escala urbana, ya no territorial, con un pequeño ejemplo de un pequeño proyecto que hicimos, tomado como aquí, bueno, cerca de mi casa, un día de viento, las hojas se organizaron de una manera absolutamente increíble en esta unidad orgánica, pero en este caso no dirigida por el ADN de los seres vivos, que nos hace crecer armónicamente, sino dirigida por el viento y cómo estas hojas pues hicieron bueno, nos inspiraron para desarrollar de la misma manera, de esta manera compleja, armónica, dinámica, fluida, todo este complejo urbanístico en otro concurso. Pero todo esto son proyectos de concursos. O luego ya la escala del edificio, como también de un ejemplo propio en este caso tampoco biológico, pero participante de la biología, porque es una cosa curiosa que me encontré de cómo los pelos de mi perro organizaban las bolitas de agua de la lluvia. Entonces, esto es espectacular, ¿no? Como esta conjunción de cosas te lleva, pues después, gracias a la inteligencia artificial, que ya todo lo estamos también canalizando en gran manera por inteligencia artificial,
pues desarrollamos este proyecto de un museo y luego con un desarrollo mayor de inteligencia artificial, también con Yomna como diseñadora computacional, pues desarrollé también este proyecto de un hotel y luego ya a escala de mobiliario, pues desarrollamos 3 familias distintas desde este aspecto, ¿no? Del organicismo digital. Y por lo tanto, en este caso eran unas familias que traían los sistemas propios de paraboloides y hiperboloides de las radiolarias o de otros tipos de animales. Después, una segunda familia que seccionando estos sistemas radiolarios aparecían hiperboloides y por lo tanto creando unos mobiliarios mucho más complejos. Y por último, también con Yomna, pues desarrollando esta complejidad de un mobiliario a base de una impresión con material de desecho de conchas marinas, de cáscara de huevos, etcétera. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero os recomiendo vivamente que os leáis todos estos artículos porque realmente abren perspectivas y bueno, pues estamos un poco en la frontera del conocimiento, diríamos, que es lo que es propio de los diseñadores que investigan y por lo tanto lo que es propio de estos coloquios que Daniel está organizando sobre investigación en el diseño. Y acabo con esta imagen de lo ultimísimo también de los tratamientos genéticos y biológicos que estamos experimentando para conseguir luz natural, luz viva, luz de elementos vivos, en este caso son bacterias, aplicadas en paneles, aplicadas en biolamps, todas ellas, pues de nuevo, ¿no? Respondiendo a este criterio de organicismo digital, por lo tanto, caracterizado por su armonía digital, por su complejidad formal y por su diversidad, porque también este es otro punto que hace que el humano, el ser humano, pues se ve atraído por la armonía, la complejidad, la unidad, la continuidad y también por la diversidad, porque las cosas son diversas, no es que todas las cajas donde vivimos son iguales, sino que cada una tiene unas pequeñas diferencias, como vemos en cualquier árbol, cualquier flor, cualquier animal, etcétera, que entendiendo la misma especie, sin embargo, cada uno es totalmente, tienen esas pequeñas diferencias que nos lo hacen agradable, ¿no? Bueno, pues gracias por esta rápida visión que me habéis atendido también. Y paso al siguiente, que sería Yomna. Yomna, if you can please now share. Okay, you can see my screen, no? Yeah, yeah. Okay, so I will present today the paper. I hope everybody's okay with English. I'm sorry, I'm still developing my Spanish. So I first of all I want to introduce myself in a brief. I am Dr. Yomna Abdallah, and I am the Deputy Director of the Biodigital Architecture Master and the Deputy Director of the IBAG, Institute for Biodigital Architecture and Genetics, and the co-founder of the BioLab that is part of the institute. And mainly I specialize in biomaterials and architecture and biosystems and so on. So the research that I will present today was part of my second PhD in bioengineering, the health science program. And I'm speaking about the open rapid access of AI generative design tools, text to 3D, to morphological expression of the cortical trabecular hierarchy of structural levels of the biomimetic bone-like design. The title is long, but I think the most important part of it is the open rapid access, because the tools of AI have revolutionized the design process entirely. And now we do not need to have the same timing, the same duration of the design process to have very biomimetic or bio-learned designs in architecture or in furniture
furniture or in different gadgets. But I want to take you one step backward to see why we were developing this kind of research and a PhD and everything. We were working on a project that is called the Bone Tissue Architecture, and it's a project that Professor Steves had idea or had as a prospect for in 2018 when he was starting to collaborate with some other researchers as well in the Institute of Bioengineering at the week to develop to print with bone cells, to develop 3D prints that contain bone cells that will be able to grow to give the same texture and physical and mechanical properties of the bone tissue of animal or of human and so on. And this is a very complex process because I was revisiting this again with Professor Steves starting from 2021 when I started my second PhD about this topic, and we were developing a material, a biomaterial or a bioactive material that incorporates bone cells, specifically osteosarcoma cells, which is an artificial cell line from osteoclasts, and these are the cells in our body that are responsible for rebuilding our bone tissue. So this material is very expensive, and working with this on a very little scale, on a laboratory scale, it was very costly and very expensive. Also, adjusting the composition, the chemical composition of this material is a fine process that you need to integrate specific materials that are specific chemicals that will react with each other to give you this mineralized tissue when it's cross-linked and ready. And as you can see here, these were our first paper published about this in 2023, and it's called Biomaterials Research Driven Design Visualized by AI Text Prompt Generated Images. In this time, back then in 2022, if you remember, was the big buzz of Midjourney and these diffusion models to generate high resolution images, very creative with different aspects. And here we were combining this idea of the material that we are aiming to develop to imagine on a larger scale that we can achieve currently in the current moment. Back then, the laboratory scale, we wanted to see the upscaled process of this material, as you can see in furniture, in chair, or in architectural facades, for example, in comparison to the algorithmic aided design on the other side here on the right side, where we were applying the bio-learned algorithms from nature that corresponds to how bone is rebuilt in our bodies, following following differential growth, solidification models. But as you can see, and reaction diffusion, but as you can see here, the result that we got was very far from what we wanted. On the other hand, the AI was very successful to achieve this very realistic representation of the bone tissue that is combining trabecular, the spongy bone, and cortical, the hard bone. And of course, in this process, we were also integrating the bioimaging from micro-computed tomography of real bone, which is a tool that also employs artificial intelligence deep learning to reconstruct the bone in 3D, as you can see here. So going forward into this, also we were able to generate from AI the different combinations. Like we produced a DNA of the morphogenesis of this result, representing different things. So we had trabecular bone, cortical bone, and mixing and matching between this DNA and between the results of the different generations of this artificial intelligence process to generate variations that are all related to the prompts, this textual DNA, and all are varied. So we did not have the problem of overfitting or underfitting the fitness function that was provided back then. And also we had more, of course, than these results that are shown here. We have many, but we employed clustering algorithms that we designed, a clustering algorithm to identify the visual similarity to be able to choose the different variations from what we
generated. In the end, the result that we had was very satisfying, but back then in 2023, we were not yet able. Is there a comment or something? Because I cannot see the chat. We were not able to realize this in 3D. So it was not a direct intervention from AI in the design process. It had only a role in the first brainstorming or conceptualizing process, and maybe in the end process of having renders, beautiful 2D images and renders, but we did not facilitate the modeling, the 3D modeling of these images. And this was the only problem of these very fantastic tools, that, okay, if you need to draw and model the 3D model from this, you will need to do the effort of the 3D modeling in a very sculptural way, not even an algorithmic way, to follow exactly the result that you have. And as you can see here, if you want to take a look, is the full family of these generations that we had of the bone tissue project, that are all published in the AI to Matter Reality book. And you can find this online, it's available. And we were saying, fine, it's very good result, but we want to realize this in 3D. And here we enter a new searching phase, where we trying to employ depth mapping AI DL models to be able to predict the third dimension, the missing dimension in a 2D image. And in this case, we were employing some of the depth mapping models, as for example, Zoe Depth, and we were trying to produce this kind of 2.5D, not a 3D, not a fully 3D. And we were also comparing between the different scales of this property. So what you see here is that the 3D printed material itself, the 3D printed artificial bone before becoming rigid. And what you can see here is a trabecular bone tissue image that was generated from the micro CT of a bovine bone, of a cow bone. And later it was realized with depth mapping and was 3D printed. And this comparison between the interstitial spaces of the 3D printed patch and of this trabecular bone scan, we wanted to relate this in another concept that I will show in the next slide. But in fast, I want also to refer that this was also part of inspecting how the AI is informing the design process, and the results is going into an infinite loop. So it was like an open-end crossover. The result that you get bio-informed, you put it in the AI generative design process, and the result of the AI generative design process goes again into the process. So you get infinite results that are all bio-informed. So what you can see here is this comparison that I was telling you about, of the multi-scale comparison between the 3D printed patches here of this developed material that we developed, and we published in another paper. Sorry, I did not put it here, but you can also check it. It's a hydrogel that we developed that biomineralizes in open air. And how does this correspond to the 2.5D projected panel from trabecular bone? And what you can see here is the scanning electron microscopy of the material scale level of the mineralized material. So these hydroxyapatite crystals, what you see here, that are very dense, this means that the material is very rigid, and because actually this is exactly the material that we have in our bones, and it looks exactly as these sharp-edged crystals. So these sharp-edged, I'm sorry? Timing. Timing, okay. So you can check this as well in our last paper by Digital Microcellular Mashrabiyya, that is also open access. And finally, we came to have this privilege of the 3D meshes that are developed from text and from image through AI, and also employing some Python scripting to enhance their similarity. Because as you can see here, our last exhibition was this exotic chairs exhibition in May, and we were presenting more than 20 models of chairs that are 3D printed from the book, From AI to Matter Reality. But as you can see, the similarity was not very
strong, only this chair achieved 99% similarity, because we as well included the Python scripting to be able to enhance the similarity of the result of the 3D model with the fed-in image, which is from the book of AI Augmented Reality and the Bone Tissue Project. And I think this is my last, no, sorry. This is my last. Coming to this, as you can see, yes, we were also comparing how these AI text to 3D models can also follow exactly the morphogenetic expression of this bone tissue, here cortical, trabecular, and in between. So achieving the success in the process and facilitating and rapidizing the design process very much. So yeah, this is my conclusion, and thank you so much. Thank you, thank you. Because are a lot of presenting, and we need to be very fast because the other next commissions and so on. So Marcelo, if you can concentrate fast. Okay, thank you, Marcelo. And after Marcelo, if Angat will be prepared. Marcelo, no se te oye si estás hablando. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Genial. Vamos de nuevo, perdón. Cuando uno está apurado, suele pasar estas cosas. Vale. Y ahora me deberían estar pudiendo ver la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Ahí se ve. Perfecto. Básicamente, lo que les decía era que se trató de utilizar como una excusa de un arquitecto del siglo XVII, siglo XVIII, como era Guarino Guarini. Este arquitecto tenía una particularidad muy interesante, y era que utilizaba desde formas naturales, de algún modo racionalizadas a través de la matemática y a través de la geometría, y la idea era ver cómo este arquitecto se podía utilizar en el siglo XXI a través de su impronta y utilizando la inteligencia artificial para generar un tipo de vivienda sostenible. Si ustedes recuerdan un poquito de historia de la arquitectura, Guarino Guarini fue un gran matemático fundamentalmente, pero que creaba espacios muy importantes a través de lo que él llamaba células tridimensionales. Estas células tridimensionales eran una especie de elementos de un ADN matemático donde él las iba combinando a través de 5 principios. Estos 5 principios eran la germinación simétrica, ondulación, que básicamente lo que hacían estas células, se generaban espacios que podían ser espacios positivos si tenían superficies convexas, o espacios negativos si tenían superficies cóncavas. Y además utilizaba un gradiente que era la ondulación, que era esta idea de ruptura que se había producido en el siglo XVII, XVIII, que era la ruptura de este elemento tan geométrico, tan racional. Sin dejar de ser racional, bueno, él plantea una alternativa. Y lo interesante de esta lógica que plantea Guarino Guarini es lo que después Ramón Llull va a llamar el LASP combinatorio, que era la idea de combinar toda una serie de elementos para generar un contexto espacial mucho más rico y mucho más interesante. Esta idea de esta especie de ADN matemático a través de la geometría fue lo que digamos, me impulsó para desarrollar un proyecto donde a través de algoritmos genéticos y algoritmos matemáticos se pudiera establecer una serie de células tridimensionales, y que estas células tridimensionales tuvieran de algún modo la idea de la combinación a partir de los 5 principios de Guarino Guarini.
Pero tenía una tercera variable dentro de esta combinación geométrica, y era la combinación de la idea de sostenibilidad. La idea de que esta combinación de espacios fuera una combinación de espacios geométricamente interesante, pero además sosteniblemente, digamos, mejorada. De ahí que, por ejemplo, la idea de la combinación de las células tenían que presentar una riqueza formal, pero por el otro lado sin aumentar en gran medida la superficie exterior, que iba a ser una superficie que también iba a absorber la energía del exterior. Entonces, la idea básica de este algoritmo era manejar esos diferentes parámetros y a partir de una evolución de algoritmos genéticos ir generando una forma, que esa forma era como esta especie de ADN geométrico matemático para poder conformar una forma definitiva. El segundo paso, una vez que ya se tenía esa forma definitiva, era generar una especie de cáscara, una cáscara superior o superficial dentro de este modelo. Iba a ser una estructura de soporte, pero además iba a ser una estructura de protección. Y a través de los parámetros de asoleamiento y a través de los parámetros de ventilación y de energía de radiación, se fue generando un modelo, que este modelo lo que hacía era, estas diferentes células se iban proyectando y perforando de algún modo esa cáscara superficial para generar protección donde necesitaba el volumen, y liberando en otras situaciones para generar mayor ventilación o mayor grados de apertura dentro del volumen. Una vez que se tuvo el modelo definitivo, se trabajó con las variables tratando de descubrir cuál era, de todos los modelos a través de la inteligencia artificial, cuál era el modelo más eficiente, tanto de sostenibilidad como desde el punto de vista de la morfología en la riqueza formal. Y el tercer paso fue la generación del volumen definitivo. La idea de un volumen donde la idea de proyecto ya empezaba a cobrar forma, ya dejaba de ser este volumen casi anecdótico para transformarse en un espacio arquitectónico. Y lo interesante de todo este proceso, que nos llevó a reflexionar casi como conclusiones, la idea de que la inteligencia artificial, y en especial el uso de los algoritmos generativos y la programación, están desplazando esta idea que se tenía en un principio de una arquitectura donde se pensaba que la arquitectura tenía que ser eficiente, pero pareciera como que tenía que ser fea, y que en realidad la riqueza o la belleza estaba asociada a la mano de obra, digamos, del arquitecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial de algún modo empieza a cobrar protagonismo y deja o libera la mano del arquitecto? Cuando empieza a tomar mayor protagonismo y empieza a tomar mayores decisiones en la ejecución del diseño. La idea de generar espacios mucho más atractivos, la idea de generar combinaciones de materiales y combinaciones que no sean solamente formalmente interesantes, sino además sostenibles. Y la idea definitiva de que en algún modo la inteligencia artificial está haciendo, junto con la arquitectura biodigital, está trabajando como una especie de puente que está conectando el pasado con el presente. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estupendo. Pues ahora pasamos rápidamente a Angat, la pelota. Angat, it's your turn. Thank you so much. I hope you can hear me very well. I'm gonna be a little, I'm gonna keep my volume a little low because I'm in India right now and it's 1 a.m. But yes, allow me to share my screen. Maybe you will wake up all your family, huh? Yeah, I hope not. And the baby. I hope not the baby. Yeah, I hope you can see my screen. Okay. Yes. Yes. So I will proceed now. But the title of the paper is Exoskeletos Algorithmicos, but as you can hear my Spanish, it's absolutely under construction. So I'm going to stick to English, where I will elaborate on each and every part of the paper that we wrote. Well, we are talking about algorithmic exoskeletons, as the title suggests, where we
extracted biointelligence from natural exoskeletons, organic exoskeletons, to form procedural design algorithms. I will be pacing my presentation real quick, where I will introduce a topic, the methodology, the results, and the final discussion. Well, talking about exoskeletons, we all know organic exoskeletons are shell and structure. And this is the exact property that we wanted to extrapolate from the organic exoskeletons to convert them into an algorithm that could be used, that could be modified to generate different designs at different scales. So the idea that we were trying to do was to understand and to extrapolate from biosimulation models that already exist out there, which can be converted, which can be transformed, transliterated a little bit, and could be used with computational design, digital fabrication, to form procedural systems that could be used, could be tampered to design at different scales, where we can test this idea of algorithmic exoskeletons and probably further even prototype them to behave as exoskeletons. Of course, we have used the typical software that you would for computational design and the typical hardware that you would for digital fabrication. So the idea was to first understand the organic exoskeletons with a digital language, with a language where we could, compare apples to apples and then translate them quite literally. So here is a typical crustacean with a little flesh that this crustacean wants to cover with an exoskeleton. So the process starts by formation of cuticles. Of course, the process doesn't start as in cuticles are generated, but the process could be explained in a more simple way in this particular form. So the cuticles are formed, there are more cuticles formed, and the moment the optimum stage is achieved, the cuticle formation stops, and then the cuticles start secreting chitin, and this chitin hardens as time goes on. As the chitin hardens, the exoskeleton gets tougher and it's formed. This entire process could be considered as the growth algorithm for this particular little crustacean. Of course, the crustacean grows and then the exoskeleton molds, it breaks, and the process starts all over again, and it repeats in a loop. This exact process could now be transformed into a digital kind of understanding, where we would say, let's consider a user who wants to make an exoskeleton on this particular little sphere, a little flesh. But to understand what this exoskeleton could be, we performed an FEA shell analysis using the Karamba plugin on Grasshopper in Rhino, of course. But to extrapolate the shell analysis, we had to first assign the flesh as the object, consider some supports, in this case, let's say on the top, and some loads, as in this case, action loads acting downwards. So the entire process goes on. There is an FEA analysis where we have a stress diagram, and the stress that is at the highest point is depicted in red and the lowest is depicted in blue. And then the cuticles are generated as they would be in an organic exoskeleton. These cuticles expand, they harden, and then we have an exoskeleton that's generated. As you can see, the red parts of the sphere that were under high stress have a higher density of exoskeleton, and the parts which have low stress have low density of exoskeletons. Now, this is a standard exoskeleton algorithm which could be applied at different scales. So this is exactly what we did, and we will show this to you in our results. But that's the comparison from a natural exoskeleton, an organic exoskeleton, to an algorithmic exoskeleton. So for our results, the idea was to experience this entire algorithm and to test this algorithm at different scales of design. So we tested this at jewelry scale, which was quite intricate, and we could even 3D print it at a product design scale, and then at the architectural design scale, of course. We divided the entire methodology in 3 steps. Of course, we had to model the object first. Then we do the FEA shell analysis to understand the stress diagrams. And then the exoskeleton is generated on this particular modeled flesh.
So here we go again. There is the base model. In this case, it goes through an FEA shell analysis. If it's a jewelry design, this could be different kinds of things. It could be a pearl that needs to be protected by an exoskeleton. This pearl could be part of a pendant. It could be part of an earring. And in these cases, it would require different loads and different supports. But here is the algorithmic exoskeleton that is generated by the algorithm we just saw. And because it's a procedural algorithm, it could generate lots of iterations, as you can see down here. Let's see this entire process at a product scale. For a product, we thought of making a little sleeve for a disposable coffee cup. And we had to actually 3D print a sleeve first to understand what are the pressure points where you would hold the coffee cup. And these were the pressure points. That was the FEA shell analysis to understand where the stresses would be more to hold the cup in an upright position. And after running it through an algorithmic exoskeleton, these are the results which were generated. Of course, the iterations were many to understand how many legs could be there to hold the cup upright when it's put down on a table. Well, at an architectural scale, of course, things are different. We tried to start with a random shape of a tower because first we had to understand what would be the typology that we would go for. In this case, it was say a residential tower. So this is a shape that we are trying to protect by an exoskeleton, by a shell and a structure. If this was a shape, an architectural outcome for a functional arrangement could probably perhaps look like this, where there would be floors and there is a structural core in the middle. After conducting a FEA shell analysis on this entire object, on this entire shape, we get the analysis in this particular form. And the exoskeleton that is generated by the algorithm looks like this. Of course, it's a procedural algorithm, so we have iterations for different shapes, for different support structures, and for different shell analyses. But then after making this algorithm, which was tested at all these scales, we also taught this algorithm at the Biodigital Architecture Master in the Biodigital Architecture Studio, where over the past couple of years, we have been using this algorithm with lots of students to generate complex geometry, to generate complex algorithmic and organic geometry. So these are some of the results from past years where students had used this particular algorithm to generate exoskeletons around their towers. And the results have been absolutely successful, where we could also prototype them at a smaller scale of 1 in 200. So moving on to the discussion, the final conclusion, of course, this research with the algorithmic exoskeletons is part of a series of different algorithms that are derived from biolearning, from phenomena that exist in nature. There are packing algorithms, there are branching algorithms, there are stacking algorithms. And this is the major contribution of the algorithmic exoskeletons to form procedural design algorithms. But then there is also a contribution to computation because there are a plethora of bio simulation models that can be converted into design algorithms. And this is an attempt to do exactly such a thing at different scales of design. There is also major contribution to design education because now, in this case, it's possible to generate complex organic forms while using a phenomena that occurs in nature, which we know behaves as a shell and a structure. And that was the entire research. Thank you very much for listening. And thank you, Angat. Thank you. And we run to Joanna, please. Quería comentarles simplemente, somos bastantes, tenemos una rueda bastante grande de ponentes. Por las dudas, les recuerdo de ahora en más cumplimentar un tiempo de 6 a 7 minutos, si no, no vamos a poder presentar todos, ¿sí? Quedan en total 2, 4, 6, 8 ponencias, ¿sí? Si estamos en un rango de 6 minutos, llegamos bien y tenemos un ratito para hacer un cierre y comentar cosas. Gracias. Adelante, adelante, Joana.
No se te oye, ¿eh? Joana, llamando a Joana, no se te oye. Hola, hola. Digital emergent architecture driven by sunlight for transmission holograms. So here, Muy bien, ahora, venga. the research relates the fields of architectural form, digital emergent systems, daylight, and holographic art applications. It focuses on the generation of form by applying digital emergent systems to evolve a parametric continuous form integrated in its specific environment. Emergence makes the bridge between architecture and context, and the aim is to prove architectural form integration benefits from the use of emergent systems. Here, we will focus on the priority of this factor related to daylight influence and on having components with holographic art applications. Within architecture, architecture is oriented to sunlight and looks for uniformity of light inside the space in order to apply the holograms. Using an open system influenced by the sun and searching to achieve a specific goal, the uniformity of the interior lights. Emergence is applied in computation, integrated by the formal configuration of the general base and of the component's aperture. Those geometries and their variation will emerge, and this way the final form will be revealed. The main question, how does the emergent calibration associated to holography solve in an efficient and sustainable way the sunlight in the interior? Components are intrinsically related and react through customized adaptations, and pattern is revealed through a continuous variation. Like in nature, nature structures serve as design strategy in optimizing minimal resources for maximum effects, reacting to surrounding variables and following special grouping rules that in turn configure form and space. You have the components performing this changeable form. So the sunlight is chosen as the influence factor from the context in this work. The exterior fixed shading systems can effectively control solar heat, gain and reduce glare. However, they do not address variable sunlight angles. And furthermore, they block a considerable fraction of daylight and view accessibility because of the excess device physical mass. So we could try to make the building even function on its own without mechanical devices. Following this thought, holograms ensure that the greatest amount of natural light enters the building, and on the other hand, prevent illuminated space from overheating. If there's no sun, the hologram becomes transparent, allowing buildings to respond differently to changes in the weather. This is an example. And the articulation of subsystems, in this research, the organizational shape at the level of the general form with a pattern subsystem organized by zones and the hologram subsystem make the entire system work coherently. So each individual system is only partially autonomous. The white light transmission hologram is the technique selected to this investigation. It transmits the image through the incidence of white light, in this case, the sunlight. Allow the development of technique of embossing holograms for mass production and application on large surfaces. When illuminated at the same angle as the reference beam, white light sources, the hologram projects the chromatic radiations of the spectrum. This was the hologram used. The color changes in real time depending on solar incidence. And it diffracts the light, contributing to its control inside the space. It constantly reacts, and the system maintains high efficiency when lighting direction varies in the plane perpendicular to the recording one. So the holograms will act as an integral technology to the sunlight control. In this way, limiting the glare factor, it limits the glare factor, increasing the illumination uniformity factor, and providing views to the exterior, taking advantage of the orientation of the component. The geometry remains static, but the material properties are changing in terms of visual light transmittance. Hologram becomes interesting for physical characteristics and the diffraction of light.
So the maximum solar exposure of and at the most favorable angles are an advantage for holography of emergent systems compared to traditional architecture. This particular system is in the scope of the weak emergence. It is an open system with the sunlight from this context, and it's developed at two levels, a local level and two global levels, which is the general shape and the components pattern. So the local system, the inputs, we have the location and the sunlight, geographical location and sunlight, and in the outputs we have the general base form and the pattern system. The goal is to achieve the uniformity of light in the interior, so the minimum variance of the interior light, which is the installation condition for the holograms. So we have the inputs in a surface, all the sunlight, direct sunlight hours in 1 year, which affect the surface. This is a development of the funicular surface with a subsurface where the components will be generated according to the sunlight. And then the angle of incidence is normal to the surface. We have the hours in 1 year all imprinted in the surface, which will guide the apertures of the components. The value of the components is inversely proportional to the number of hours of sun in order to equilibrate the inside light. And Joanna, timing. Beep, beep. So we had to calculate variance in order to have the uniformity of light that we intended. So all the values were measured, and then the dispersion in relation to the average was calculated, and then the hologram was produced within these angles in order to have the maximum efficiency, and also in order to the experiments we develop in order to minimize the quantity of material for production. Here we have the comparison with the components totally open to their minimum, and with emergent system. The next open, minimum open and emergent, and this will follow until, and you see in the third variance is always the minor value, which is where you have the more uniformity of light inside. So after the results, the summary, this through the performative simulation, the data obtained in the void confirms that the use of emergence brings advantages when generating the architectural project. So the conclusion: architecture can be generated as a system, a passive material system, depending on geographical changes. The system changes accordingly, and the work, the components, the emergent system and the holograms work in accordance to the components. And since the thinner the aperture, the more efficient is the diffraction, and the larger the aperture, the less diffraction will occur. That means that the apertures with less incidence, which are the largest, diffract less, then more heat will enter the building where it is necessary, and the other way around. So hologram benefits from the controlled sun exposure and uniformity of lights. And this is some future work possibilities. Thank you very much. Thank you, Joanna. And Daniela, está ya en tus manos, porque como Khadija no viene, pues ya podemos pasar a la segunda parte. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo pensé que Khadija venía. Bueno, espectacular esto del puente de lo que es hologramas de transmisión y arquitecturas emergentes a luz solar. Me pareció brillante. Sí, todas las ponencias muy buenas, Alberto, y felicitaciones a cada uno de tus investigadores e investigadoras. Bueno, a continuación entonces vamos a ir presentando a cada uno de los invitados por Universidad de Palermo. Voy a dar paso a la ponencia de Mariel Slifman. Ella trabajó en una ponencia
que se llama Diseño y Curaduría de Artes Tecnológicas, Convergencias y Relatos Intermediales en el Espacio. Joana, ya puedes dejar de compartir pantalla. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Un Muy gusto bien. saludar a todos. Gracias, Daniela, por la invitación y la presentación. Paso a compartir pantalla y está bien, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a presentar en estos breves minutos mi última investigación, que en realidad tiene que ver con una idea de praxis, ¿no? De unificar siempre teoría y práctica. En mi caso, este trabajo que voy a presentarles tiene que ver con curaduría de artes tecnológicas, como bien dice el título. Y tiene que ver con la curaduría de 2 exposiciones de arte tecnológico en las que se involucraron, bueno, medios audiovisuales y tecnologías, es decir, trabajos alrededor de prácticas artísticas tecnológicas, ¿sí? Que desplegaron una suerte de relatos intermediales en el espacio. A mí particularmente, yo vengo de formación de diseño, también trabajo con archivos, y obviamente la investigación, soy profesora universitaria, entonces todas estas áreas de interés emergen de una manera interesante cuando se trata de curar una exposición de artes tecnológicas. En este caso son 2 exposiciones que se enmarcaron en el ciclo Desafíos 4, que se realizó el 2024 y hasta febrero 2025 en un espacio de arte de Fundación Andriani, que es acá en Buenos Aires, para los que son de España, en el barrio de La Boca. Y se hibridizaron a partir de 3 artistas con los cuales trabajé las prácticas de la postfotografía, el video, el postcine y también prácticas utilizando inteligencia artificial en estos trabajos. Uno de los conceptos más fuertes con el que trabajé es el de convergencias mediáticas, que tomo de un investigador, Arlindo Machado, brasileño, que trata un poco de alrededor de cómo los viejos y los nuevos medios chocan y producen nuevas hibridaciones en el arte contemporáneo, ¿sí? Y en ese sentido, la idea era trabajar también con la propuesta puntualmente de la práctica de la instalación, como un tipo, la práctica contemporánea de instalación, como un tipo de montaje de obra, que incluye un espectador activo siempre en el espacio, y también en los usos creativos y expresivos de los medios. Acá tenemos un listado así bien conciso de algunos de los conceptos principales que se incorporaron en la curaduría, ¿sí? Les hablé de la convergencia mediática, también la noción de aparato e imagen técnica del teórico checo Willem Flusser, en relación a entender la era postmedial, ¿no? Todas estas prácticas como la postfotografía, el postvideo, etcétera, lo tomamos de José Luis Brea y también de la condición postfotográfica de Foncuberta. La práctica de la instalación artística desde una teórica argentina que es Ana Claudia García, y también la idea del audiovisual y el documental en el museo a través de Antonio Weinricher. Mientras avanzo en la presentación van a ver algunas imágenes. Como les contaba, fueron 2 exposiciones que curamos para este ciclo. El episodio 1 se llamó Convergencias de un presente fragmentado. Acá se trabaja con 2 proyectos de los 3 artistas, digamos, con los que trabajamos para esta exposición, realizaron proyectos inéditos especialmente para esta exposición, ¿sí? Entonces trabajamos mucho con el proyectual. El primer episodio de Sarkis y Sena, ellos trabajan justamente con la postfotografía como medio, pero bueno, de formas diferentes, ¿no? Ahora vamos a ver algunas imágenes. Cada uno de sus proyectos se componía a su vez de 3 obras, ¿sí? Ahora en las imágenes vamos a poder verlo mejor. Acá vemos el montaje del primer episodio. Vemos atrás las fotografías, la instalación visual de Damián Sena, con también un libro de artista, y atrás aparece un video monocanal. Y después, acá se ven algunos detalles
la instalación interactiva sonora de Elías Arquís. Creo que por el proyecto, lo que se está discutiendo en esta mesa, en este coloquio, este es un proyecto creo que muy interesante porque Elías trabaja con la creación de sus propias cámaras y el proceso con el cual trabaja es partir de la fotografía, que esa cámara saca automáticamente imágenes sin que el usuario pueda acceder, sino que son imágenes automáticas que a partir de una programación compleja que incluye herramientas de inteligencia artificial, esas imágenes son traducidas a textos automáticos, creando poesías, y después de esos textos él los vuelve a traducir en voces, ¿sí? Donde además se trabaja con las voces de los usuarios y fotógrafos que él invitó para la obra. O sea, era una obra muy compleja que no hay mucho tiempo de desarrollar hoy, pero para que vean, se produjeron a partir de estas cámaras automáticas una cantidad de archivos inmensas que él después iba traduciendo en estas instancias que les decía, ¿no? De imagen a texto y de texto a voz. Bueno, después también había una microinstalación a pared y después hicimos una activación alrededor del paisaje urbano de La Boca, donde invitamos a los visitantes, a público que pudiese usar estas cámaras. Acá a la derecha ven el tamaño de esa cámara que él creó, es como la palma de la mano. Y en tiempo real los visitantes que participaron de esta activación iban escuchando en tiempo real cómo se traducían esas imágenes de la cámara a voces, ¿sí? A estas poesías sonoras, que además clonaban su propia voz, ¿no? Eso es también lo particular que tenía esta obra. Y después el segundo episodio, ¿sí? Sobre las ruinas, de Juan Benítez Alacia. En este caso él trabajó más con las mutaciones del dispositivo cinematográfico hacia la instalación artística, trabajando con la idea de las memorias arquitectónicas y biográficas, porque él hizo un trabajo documental sobre salas de cine abandonadas que están convertidas desde templos evangélicos hasta supermercados, ¿no? O sea, como hay una cuestión arqueológica urbana interesante. Y después él trabajó también con 3 obras que componían este trabajo, donde ya en la sala, no sé si lo notan quien no visitó el espacio, pero es la misma sala que veíamos antes, pero la primera exposición fue de julio a octubre y esta de noviembre a febrero, entonces se reconvirtió y se diseñó, no tenemos tiempo hoy, pero también yo trabajé mucho en el diseño expositivo, ¿sí? De estos montajes, y tenemos, bueno, una instalación audiovisual mixta, que es la que estamos viendo ahora, donde se trabaja también con una espacialización sonora de varias capas de sonido, se trabajó mucho con la iluminación también. Estaba muy presente la idea de la grieta, ¿sí? Como un elemento arquitectónico que condensa capas de memoria. Y también, bueno, esta instalación audiovisual donde se trabajaba con espejos, ¿sí? Y también la palabra, la tipografía habitando la sala de arte. Y la tercera instalación que era puramente sonora, con 3 canales, donde también se trabajaba con inteligencia artificial y la clonación de la voz de su padre, que que falleció en el medio de este trabajo. Entonces, de alguna manera, un poco la idea es empezar a pensar cómo la curaduría de artes tecnológicas tiene sus especificidades y cómo también desde esta propuesta empezamos a hibridizar los medios y no trabajamos solamente con la idea de el arte digital, ¿no? Como una tabula rasa, sino cómo se empiezan a hibridizar de una manera como más compleja los nuevos y viejos medios. Así que bueno, gracias por el espacio. Lindísima ponencia, Mariel. Lindísima ponencia, Mariel. El tema de la hibridización de los medios es fundamental. Fíjate las ponencias anteriores donde Alberto presenta cada una de sus ponencias, donde la hibridización está presente de una manera mucho más técnica, si querés, o mucho más geométrica o matemática, pero finalmente hay un viaje entre holografía a transmisión solar, arquitectura, exoesqueletos que están siendo analizados desde lo tecnológico, digital y dentro de lo que sería su mundo natural, su aplicación. Es decir, está permanentemente este viaje. Entonces me parece que es súper rico esto de que pasamos de lo natural a lo artificial, de lo artificial a lo natural y hay un viaje ahí, ¿no? Sigue a continuación Marina Nadia Bulber Malaika.
Sí, estoy diciendo mal tu apellido. Masaica. Nadia, bueno, Marina, adelante. Discúlpame. Aprendizaje No, por bioinspirado favor. e inteligencia artificial para la enseñanza del diseño del futuro. Todo tuyo. Voy a compartir una presentación, a ver, estoy desde el celu, así Dale. que les pido Muy bien, un poquito de paciencia. dale. Ahí está. Em, ahí está. No sé si lo pueden ver. Sí, sí, se puede ver perfecto. Adelante. Bueno, perfecto. Por ahí mi presentación un poco de alguna manera representa un poco todas las propuestas anteriores desde la perspectiva metodológica para una propuesta de aprendizaje bioinspirado y cómo una metodología puede integrar los principios de la naturaleza con las posibilidades de inteligencia artificial para transformar la enseñanza del diseño en la educación superior. Porque si bien todas estas propuestas que estuvimos viendo obviamente son todas de posgrado, ¿no? Como en las instancias de grado, cuando el pensamiento de diseño se comienza a desarrollar y a gestar en los estudiantes, busca esta propuesta, este ensayo, basarla en la naturaleza como mentor y como inspiradora. Entonces la pregunta principal que se hace este ensayo es cómo podemos preparar a estas nuevas generaciones de diseñadores para enfrentar desafíos complejos, un poco que estuvimos viendo en las presentaciones anteriores, muy interesantes, desafíos no solamente complejos, sino globales y cambiantes, ¿no? Entonces, esta metodología que se inspira en la naturaleza y se potencia con las herramientas de inteligencia artificial, posicionando la educación superior como guía estratégica en la formación de profesionales creativos, adaptativos y comprometidos. Un poco los fundamentos conceptuales de esta propuesta metodológica es que la bioinspiración nos permite mirar a la naturaleza, como les decía antes, como modelo, como medida y como mentora. Y al mismo tiempo la inteligencia artificial, mediante algoritmos bioinspirados como las redes neuronales o los sistemas evolutivos, nos permiten simular, predecir y experimentar soluciones innovadoras. La combinación de ambos enfoques presenta una oportunidad inédita para el diseño y sumamente tentadora. Esta estructura metodológica plantea de alguna manera esa transición necesaria entre lo que entendemos como educación tradicional, que poquito se ha movido en estos últimos, no sé, podríamos decir 100 años, y tan vertiginosamente en estos últimos 20 años y los últimos 5 desde la pandemia mucho más, nos requieren como formadores de futuros diseñadores, ¿no? Esta transformación en la manera de prepararlos para responder frente a esas problemáticas y frente a esos problemas a los que le buscamos solución como diseñadores. Entonces, esta metodología busca superar estos modelos tradicionales centrados en la memorización, en la repetición y en la estandarización de alguna manera, y propone que las aulas sean verdaderos laboratorios vivos, donde los docentes podamos ser potenciadores de ese aprendizaje y las evaluaciones estén orientadas a procesos regenerativos y no solamente a resultados, sino a procesos que puedan enriquecerse y puedan reevaluar su eficacia, ¿no? Entonces, un poco el foco de esta propuesta está en las habilidades como el pensamiento sistémico, la creatividad basada en datos y la colaboración transdisciplinaria, que es algo un poquito más profundo que lo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, cómo en distintas disciplinas podemos encontrar colaboración para respuestas más sólidas frente a problemas mucho más complejos en esta era. Entonces, esta metodología bioinspirada consta de estas 3 etapas que vemos aquí, en donde la primera sería la observación
y la abstracción biológica. La segunda etapa sería esta traducción en algoritmos bioinspirados, ¿sí? El modelado computacional de esta observación y de estos datos recopilados. Y en tercera instancia, esta implementación colaborativa y una evaluación regenerativa, en donde cada etapa se vincula con experiencias prácticas, un aprendizaje activo, muy activo, y herramientas tecnológicas avanzadas. En cuanto a la observación natural, todo empieza de alguna manera con ese contacto directo con la naturaleza, tan distorsionado, ¿no? Hoy en día, o tan lejano, o tan aparentemente imposible desde las grandes urbes y desde estas islas de cemento en las que a veces vivimos interconectados pero absolutamente desconectados de este ritmo natural del cual nos hemos dejado de reflejar hace quizás bastante tiempo. Entonces, acá en esta etapa, la propuesta viene desde esta observación profunda con salidas a campo, análisis de patrones y comportamiento de la naturaleza, utilizando herramientas digitales, estudiantes explorando funciones de los sistemas vivos. Y acá importante algo que también fue mencionado, el tiempo, la observación, la pausa, la reflexión, los procesos, lo importante de los procesos. Entonces, por ejemplo, observando el flujo de un río se pueden comprender principios aplicables a estructuras eficientes o sistemas urbanos, los comportamientos humanos también, como los movimientos de las sociedades modernas, etc. Vamos cerrando, Marina. Sí, ahí voy cerrando. ¿Parece? Dale. Sí. Quiero hacer foco en esto aquí y ya lo cierro. Y en la etapa 2, como decíamos, la idea es el modelado, usar software e inteligencia artificial, obviamente, para generar esa traducción y esa sistematización de datos. Y en tercera etapa, la implementación, que lo importante aquí es plantear esta idea de la cooperación y la colaboración interdisciplinaria y poder de esta manera enriquecer las propuestas y a través de la inteligencia artificial y de otras herramientas tecnológicas poder modelar y generar simulaciones que minimizan obviamente los riesgos y nos permiten analizar aquellas cuestiones que no funcionan bien o ajustarlas en una observación directa de la propuesta de solución. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, estas aplicaciones, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas, reales que buscamos? Y claramente, un poco los ejemplos anteriores de todas las propuestas y estudios que se están realizando en este sentido: urbanismo, biomateriales, diseño de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sí me parece importante destacar de esta propuesta es que esta transformación en la educación de diseño requiere un compromiso institucional para implementar esta transformación, generar contextos propicios desde las universidades, laboratorios abiertos, vinculaciones con comunidades, acceso a tecnología, formación docente constante, y la educación del futuro se construye hoy con inversión, visión y compromiso compartido. Entonces, el aprendizaje bioinspirado es más que una metodología, es una invitación a repensar cómo, para qué y con quiénes diseñamos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marina. Vamos a pasar a Claudia Alquezar Faca. Ella presenta Organicismo Digital y Bioaprendizaje, la intersección entre estructuras matemáticas, inteligencia artificial y manufactura aditiva. Claudia. Sí, estoy. Hola, Claudia, tanto tiempo. Ok. Estão vendo a minha tela? Sí, se ve perfecto, Claudia. Ok. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português mesmo, mas minha apresentação está em espanhol. Se te entiende bien.
Ok, muito obrigada. Agradeço a Daniela pelo convite, pela parceria já de tantos anos. Eu fico muito feliz de participar desses grupos de pesquisa, das publicações e das apresentações. E agora, particularmente, eu estou morando em Portugal, então faço parte de outra instituição, da Universidade da Beira Interior. Então, estou falando daqui, nesse momento. E eu vou fazer uma apresentação sobre uma parte da minha pesquisa que está começando, que é justamente sobre o organicismo digital e a bioaprendizagem e a relação entre as estruturas matemáticas, inteligência artificial e a manufatura aditiva no design. Perto até dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui, ele é bem inicial, bem introdutório, mas, como toda pesquisa, a gente tem que começar do começo. E ela vai depois dar origem e dar uma continuidade no meu pós-doc, que eu vou começar a fazer aqui. Então, inicialmente, a gente sabe, né, a gente já tem percebido que todos os avanços tecnológicos recentes, como a inteligência artificial, a impressão 3D ou a própria impressão 4D e as estruturas matemáticas inspiradas na natureza estão transformando radicalmente o desenho e toda a manufatura aditiva. Eu trago aqui exemplos ainda do mercado, não tenho nenhuma criação minha, mas são exemplos de produtos que já estão sendo desenvolvidos com essas relações e essas tecnologias e que estão tendo um impacto muito grande em todo o sistema. No organicismo digital, a gente vê a utilização dos algoritmos justamente para simular os processos e as estruturas naturais, alcançando soluções eficientes, adaptativas e sustentáveis. Então, o objetivo, acho que justamente de usar toda essa conexão de tecnologias e sistemas e soluções é para uma busca cada vez melhor em várias dimensões. E, no final, o resultado vai ser sempre a melhoria da vida das pessoas, a oferta de produtos melhores, melhorando, inclusive, o impacto no meio ambiente. A bioaprendizagem está relacionada com tudo isso justamente pela transferência dos princípios biológicos do design, promovendo essas soluções sustentáveis e funcionais e integrando diversas disciplinas, né, numa multi, inter ou transdisciplinaridade, como a biologia, a matemática, a computação, a engenharia e o próprio design. E a gente está vendo isso em muitos exemplos, muitos casos aplicados, em que a gente consegue acompanhar todo o processo, desde a inspiração em elementos da natureza, no desenvolvimento e na própria fabricação. E as estruturas matemáticas aqui que eu estou estudando justamente são estruturas relativamente simples, que vão, né, de uma simplicidade até uma complexidade. Então, exemplos dessas estruturas é o Voronoi, que tem uma eficiência estrutural muito grande, o próprio origami, que tem uma adaptabilidade nessa dobradura, né, eficiente, o low poly, que são vários polímeros, né, na superfície que trazem uma otimização estética contemporânea, o voxel, que propõe um controle estrutural muito detalhado, o esqueleto, que traz uma leveza e uma resistência ao mesmo tempo, e as próprias estruturas fractais, que trazem essa complexidade natural. Então, são elementos que visualmente têm características diferentes, cada um tem uma, digamos assim, uma estrutura, obviamente, e características físicas também diferentes e estéticas. Então, isso é muito interessante de ver como pode ser aplicado nas soluções de design. E quando a gente faz a ligação entre a inteligência artificial e o design generativo, a gente pode dizer justamente que a inteligência artificial vai otimizar, né, os designs, analisando as múltiplas interações automaticamente, né, com as suas ferramentas, permitindo justamente uma personalização e reduzindo o impacto ambiental. E esse exemplo aqui eu acho bem interessante de trazer, que é o desenvolvimento de uma cadeira pelo Philip Stark, que é um designer muito famoso, muito conhecido,
E ele mostra todo o processo criativo, que começa com uma cadeira muito estranha formalmente, né, meio até amorfa, disforme, e ela vai pelo sistema todo, né, de criação, pelo processo criativo, usando diversas ferramentas e softwares generativos até chegar no modelo mais otimizado. Então, é muito interessante isso. Os impactos desse sistema todo justamente é uma maior automatização, a personalização e uma busca pela sustentabilidade. Os benefícios que são obtidos é uma leveza, ao mesmo tempo a resistência e a flexibilidade dos materiais e das estruturas. E os desafios que temos pela frente justamente é em relação aos custos, que ainda são muito altos, apesar de já estarem bem acessíveis, e a necessidade de uma formação técnica especializada, que apesar da gente conseguir acesso à informação, acesso aos treinamentos, aos softwares, ainda fica muito, digamos assim, específico. Aqui é um exemplo de uma roupa feita com um tecido que se ajusta ao corpo em função da temperatura, né? Então, é uma coisa bem interessante, meio que relacionada com essa superfície meio 4D, que se modifica depois de estar formada. E, apenas concluindo, a gente pode dizer que a integração dessas tecnologias emergentes justamente redefine o design e a própria manufatura, impulsionando toda a sustentabilidade e a sua eficiência. E, no futuro, essas investigações devem se aprofundar em materiais mais sustentáveis e, principalmente, a levar isso para uma escalabilidade mais industrial. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição e deixo aqui meu contato para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Claudia. Muy didáctica tu presentación, súper clara. Muito obrigada. A continuación, le damos la palabra a Eli Josué Telio Bragado. Él va a estar disertando sobre concepción digital paramétrica, uso y aplicación de lenguajes de programación visual en la exploración de alternativas de solución a problemáticas globales. Muy amable, gracias. No se te escucha. Veamos si audio, bueno. Deje ver. Yo lo escucho. Se escucha bajito, Josué. Mejor, tengo que a ver si ya se escucha mejor. Sí, ya está mejor. Muy amables. Bueno, pues rápido para darle continuidad a las presentaciones. Creo que venimos trabajando y platicando de ciertas ópticas y momentos en los que se puede aplicar, ¿no?, el pensamiento matemático, el software, la inteligencia artificial. Lo que me gustaría presentar el día de hoy es un caso de estudios donde apliqué con un grupo en la universidad. Son grupos de licenciatura y entonces a mí me toca impartir áreas o clases orientadas al diseño industrial. Entonces, en esta materia en particular utilizamos lenguajes de programación visual y algoritmos para poder hacer exploraciones formales en relación de los proyectos, pero también utilizamos inteligencia artificial y lenguajes y estos modelos de inteligencia para poder explorar nuevas ideas. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de poder abarcar o trabajar proyectos complejos? Pues de la idea de la complejidad global, ¿no? Nosotros cada vez nos encontramos en sociedades más interconectadas, entonces utilizamos prácticamente lo que es más bien nos basamos en las limitaciones del diseño tradicional para poder abarcar nuevas posibilidades y nuevas áreas y nuevos métodos y maneras de poder abordar problemas complejos. En este caso, utilizamos el diseño especulativo
para generar esa provocación, preguntarnos qué va a pasar, qué va a ser ese problema o esos problemas en un futuro. Los problemas que abordaron los estudiantes tienen que ver con crisis climática, educación, salud, medio ambiente, consumo consciente, equidad. Entonces, lo que nos da, pues, lo que sería el diseño especulativo es poder entrar o abordar estos problemas sin estar tan arraigados a este método tradicional de poder resolver los problemas. Utilizamos el pensamiento paramétrico y algorítmico por medio de los lenguajes de programación visual como este medio recursivo para poder hacer iteraciones formales, y aparte pudimos vincularlo, mezclarlo con visores de realidad holográfica, los cuales nos permitían que el estudiante estuviera interactuando en espacios físicos, pero en ambientes holográficos, y que por medio de iteraciones y de controles paramétricos en las aplicaciones y en el software, pudieran ellos estar explorando cómo las relaciones y pequeñas modificaciones iban transgrediendo, iban cambiándose, iban adaptándose a lo que ellos estaban proponiendo como soluciones. El uso de los modelos de lenguaje se utilizaron en etapas de inicio, donde los estudiantes empezaron a explorar si era el tema de salud en el futuro, por medio de lo que sería el diseño especulativo. Estuvieron utilizando el prompting para explorar qué iba a suceder en relación de ciertas variables que los estudiantes iban colocando, iban investigando. Y este proceso de refinamiento, los estudiantes lo fueron haciendo a través de lógica, a través de exploración, a través de contrastación de información. Entonces, no se le deja todo el trabajo a la inteligencia artificial y a los algoritmos, sino que los estudiantes van teniendo esta participación y este mango de la sartén para poder ellos ir construyendo y modificando y trabajando, ¿no?, estos problemas globales. Lo que pasó con la interacción holográfica es que ellos podían visualizar sus propuestas de diseño en ambientes híbridos, donde este proceso de traducción de información, que eran necesidades de diseño, y las transformaron en algoritmos para poderlas visualizar en espacios holográficos, pues les obligó a los estudiantes a entender y a explorar y comprometerse más con estos modelos paramétricos, con este lenguaje algorítmico, cosas que anteriormente no habían abordado. Lo que se utilizó fue los escenarios futuros como parte de esta metodología, el abanico de conos de Stuart Candy, y cómo los estudiantes podían ellos encontrar las mejores soluciones en relación de la gramática, en relación de las posibilidades y de los datos que ellos iban implementando. Entonces, aquí muestro lo que se hicieron. Fueron 8 proyectos. Tenían que ver con crisis climática, impacto, comunidad, y el proyecto que presento en esta, valga la redundancia, en esta presentación, se denominó WAMI, y fue un proyecto que los alumnos definieron como un elemento a diseñar que tenía que ver con la orientación vocacional y que afectaba a las comunidades en el futuro. Entonces, utilizando los conos, ellos iban modelando, iban creando estas posibilidades de su proyecto para después ir filtrando e irlo relacionando, conduciendo. Y lo que llegaron fue a hacer esta especie de casco donde el usuario iba a poder utilizarlo, y por medio de asistentes de inteligencia artificial, de salud, iban
a poder tener mejores recomendaciones en relación de lo que estos posibles estudiantes iban a incursionar en un futuro, ¿no? Entonces, fue un proyecto bastante interesante, retador. Se combinaron muchas herramientas, desde los algoritmos, desde la inteligencia artificial, lenguajes de programación, donde los estudiantes no tenían previamente conocimiento de lo mismo, pero al irlo permeando, ellos podían tener una mejor definición de lo que en un futuro posible, qué iban a proponer ellos como solución para estos problemas globales en un futuro. Entonces, ya para cerrar, este proyecto WAMI era una interfaz cerebro-computadora, la cual permitía ofrecer orientación vocacional, y la interdisciplinaridad aparece, este elemento sistémico e interconectado entre el diseño, la neurociencia, la psicología y la tecnología, y cómo la orientación o cómo este tipo de elemento iba a transformar la toma de decisiones profesionales para orientar tener una orientación más precisa y objetiva de lo que el estudiante iba a abordar, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿cómo estamos transformando la educación en diseño industrial? Pues bueno, tratando de incorporar estos nuevos pensamientos, interconectándolo con otras disciplinas, utilizando diseño especulativo para proyectar qué va a suceder en un futuro, qué habilidades necesitamos para que el estudiante tenga este pensamiento y cómo lo vamos a combinar para que esto se pueda visualizar en un mundo cada vez más digital e interconectado. Yo les agradezco su atención y pues nada, estoy a sus órdenes, muy amables. Muchas gracias, Josué. A continuación, seguimos con Vanessa Satele-Gunter. Ella va a estar disertando sobre procesos co-creativos con la inteligencia artificial, dos enfoques comparativos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y pues como siempre un gusto participar. A ver, creo que ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto, Vanessa. De acuerdo, gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy y compartir. Este proyecto que presento en este artículo es parte de un doctorado que estoy llevando a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y pues gira en torno a estos nuevos procesos co-creativos con la inteligencia artificial que cada vez están permeando más en el ámbito del diseño. En los últimos años pues hemos visto pues un auge de estas tecnologías que ya están siendo usadas dentro de todos los ámbitos. Y pues se ha comparado este auge de la tecnología como otras tecnologías disruptivas, como la prensa o la cámara, que han cambiado la sociedad y los ecosistemas creativos. Sin embargo, la diferencia que diversos autores mencionan con respecto a la inteligencia artificial es que al final de cuentas también estas tecnologías son capaces de tomar decisiones y pasan de ser una mera herramienta a un agente que cada vez más se está involucrando en pues nuestra sociedad y están estas teorías del more than human design o el diseño más que humano que hablan de que, bueno, tenemos el medio ambiente, las especies entre las cuales estamos nosotros, los objetos y ahora también estas entidades tecnológicas. Y creo que para los diseñadores pues es fundamental, aunque no podemos entender quizá toda la parte de programación y matemáticas, pues sí entender cómo está la estructura de funcionamiento de estos sistemas en donde, por ejemplo, vemos que tanto los modelos de lenguaje como los modelos de texto-imagen, pues están entrenadas a partir de bases de datos o bases de imágenes, que pues en el caso de los modelos de lenguaje son todos los textos que podemos encontrar en Internet
Y pues aquellos textos que no están o esos sectores de la sociedad que no están en Internet no están representados en esos datos, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero, de estar conscientes de eso. Después, cómo se entrenan estas inteligencias y posteriormente hay procedimientos donde hay revisores humanos que ajustan las respuestas de estos modelos. Y pues ya finalmente para nosotros los usuarios, al generar una instrucción obtenemos los resultados, pero lo podríamos ver como un iceberg, ¿no? En donde generamos un prompt, obtenemos un resultado, pero lo que está detrás de ese resultado son todos esos datos y entrenamiento, más las revisiones de otras personas que están de cierta manera guiando los resultados. Y pues eso es básicamente los puntos que toco en este artículo, que son pues qué está detrás de estos resultados, a partir de qué datos o imágenes se generan, cómo se presentan y hacia qué discursos o narrativas tienen o qué intereses están representando. Y pues para este artículo lo que hice fue hacer algunas exploraciones con esta inteligencia artificial que se llama Crea AI, que es un tipo Photoshop, en donde tenemos una imagen del lado izquierdo y una del lado derecho, que es el resultado. Pero lo que me interesó mucho fue esta barra de la fuerza de la IA, que va del 0 al 100. Entonces, entre más la barra a la derecha, pues más influencia tiene la inteligencia artificial sobre el resultado original. De alguna forma está aquí colaborando la inteligencia artificial, y si está hasta el lado derecho, pues es lo que ella nos sugiere por completo. Entonces, lo que hice en este artículo fue hacer distintas exploraciones. Primero, por ejemplo, con cosas muy neutrales como un rectángulo gris y sin ninguna descripción de prompt. ¿Qué pasa cuando muevo la barra hasta el 100? Obtengo figuras de Star Wars y finalmente tanques de guerra, pues lo cual me impactó bastante. Si pongo, por ejemplo, el prompt tierno o cute, obtengo estos gatitos, tipo japoneses. Y, por ejemplo, un círculo rosa con la palabra héroe, obtengo como robot. Y pues me interesó mucho esta sugerencia, ¿no? De la inteligencia artificial y de dónde viene. Y metí esta imagen al Google Lens y pues lo que empezamos a ver es una homogenización de los resultados, porque hay muchísimas imágenes en Internet creadas con inteligencia artificial que son muy, muy parecidas, y todo un mundo con pequeñas variaciones. Y pues este fenómeno de homogenización ha sido estudiado. Hay bastantes artículos interesantes al respecto de cómo el uso masivo de la inteligencia artificial tiende a homogeneizar los resultados. Y también qué pasa con la parte de autoría. Y bueno, los discursos que está replicando esta inteligencia artificial, porque finalmente lo asocia a la palabra héroe, quizá a través de su entrenamiento. Por ejemplo, estos son los géneros de ciencia ficción mecha, que tenían, bueno, estos super robots, que eran robots gigantes, que eran realmente pilotados por humanos, en donde estos humanos eran héroes, ¿no? Porque luchaban contra el mal. Y pues se me hizo muy interesante ver esa sugerencia, ¿no? Respecto al entrenamiento. Y bueno, concluyo el artículo con una propuesta que es justo estos dos enfoques, en donde podemos nosotros explorar estas tecnologías con dos estrategias. Una, como presenté ahorita en este artículo, que es qué pasa si un poco analizo lo que me está sugiriendo la inteligencia artificial para ver cuáles son esos imaginarios sociotécnicos prevalentes y realizar un ejercicio crítico. Y por otro lado, cómo podemos refinar estos prompts para conducir los resultados por el diseñador mismo y generar nuevos imaginarios sociotécnicos.
alternativos y bueno, en donde también nosotros somos los que alimentamos a la IA con nuestras imágenes, nuestros bocetos y nuestras, sobre todo el contexto, ¿no? En el que van a estar estas soluciones. Y pues pensando sobre todo también en educación y lo que veo como usan mis alumnos la inteligencia artificial, creo que es importante hacer como doble crítica de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias. No sé si todavía, creo que ya casi me pasé del tiempo. También pues contenta de participar y de seguir en contacto. Tenemos el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Diseño en la UNAM, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Estaremos en contacto por ese laboratorio y para futuras contribuciones, sin duda. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la última ponencia. Estamos sobre el gong, así que bueno, nos vamos a pasar seguramente unos minutitos del cierre y nos quedarán algunos micro minutitos para hacer un pequeñísimo cierre con Alberto, que seguro le voy a dar la palabra para que lo haga. A continuación sigue Gustavo Jesús Islas Valverde. Su ponencia es Optimización y Desarrollo Sostenible, Viabilidad Metodológica en el Diseño de Biomateriales para el Entorno Construido. Buenas tardes, les voy a compartir la presentación. Bueno, ¿cómo no? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, se ve, Gustavo. Ok. La presentación tiene el siguiente contenido, que es la naturaleza como plataforma de desarrollo de nuevos materiales, enfoques conceptuales del rol del diseñador en la innovación sostenible, interdisciplinariedad como motor de innovación, el orden metodológico como clave del desarrollo de nuevos materiales y algunas reflexiones. La naturaleza vegetal y los biomateriales. Don Gustavo, disculpe, no se ve su presentación en pantalla completa, se ve muy chiquita. Si puede ponerla, puede poner el slide en pantalla completa, mejor. Ok. ¿Se alcanza a ver? Todavía no la vemos. Ahora sí, ahora está mucho mejor. Ok. Gracias. En este sentido, las fibras vegetales como tal, con hace millones de años de evolución, constituyen un laboratorio natural de soluciones adaptativas, en donde sus principales ventajas son de tipo económico, técnico y ambiental. El diálogo interdisciplinario permite convertir principios naturales en aplicaciones tecnológicas y soluciones sostenibles. ¿Qué queremos decir con esto? El concepto de interdisciplina significa la capacidad de trabajo entendida como la inclusión de nuevas asignaturas para el perfil del diseñador. Esto da como resultado una relación de ideas y experiencias. Con respecto al enfoque conceptual del pensamiento lateral al entorno sostenible, se tiene que replantear el rol del diseñador y su pensamiento lateral como catalizador de innovación sostenible.
A partir de la observación de la naturaleza y la colaboración interdisciplinaria, permiten traducir funciones orgánicas en procesos constructivos aplicables. En este sentido, la observación más el pensamiento lateral nos da como resultado una innovación. Para esto, el orden metodológico es clave para la obtención de propiedades en los materiales de origen biológico. No es lo mismo partir de un punto A a un punto B que viceversa. Es decir, en el desarrollo de un biocompuesto es importante considerar las condiciones del sistema y de la materia prima, con el objetivo de optimizar los procesos de diseño. En este sentido, existe un rizoma de posibilidades que deberán de ser exploradas antes de validar un material. La naturaleza optimiza sus recursos mediante ciclos cerrados, donde cada componente participa en equilibrio metabólico con su entorno, formando un sistema armónico y autosustentable. En un mundo saturado de modelos lineales y procesos insostenibles, el diseño orientado por la naturaleza emerge como una propuesta disruptiva y profundamente regenerativa. Al adoptar la cercanía con los procesos naturales como referente metodológico, no se trata solo de inspiración estética, sino que también se busca repensar las estrategias humanas del metabolismo del planeta. La evolución de un material biológico traducido al entorno antrópico, tenemos como caso de estudio el material de Ananascomosus. Ananascomosus es la piña como tal, y su subproducto que fue utilizado fue la cáscara de este. Para la construcción, en donde el objetivo principal consistió en aplicar el subproducto cáscara de piña en un entorno construido, específicamente como un panel de aislamiento térmico. Este se construyó a partir de matrices biopoliméricas, en donde este subproducto fue pasado a través de varios pretratamientos. En este sentido, lo que se llevó a cabo para este artículo fue la traducción del conocimiento natural y su transferencia al entorno construido, una estrategia más para el diseño de nuevos materiales. Como podemos observar en el diagrama, se parte de la formación de una bioestructura a partir de la propia naturaleza. Las fibras como tal ya son un biocompuesto. Entonces, esta interpretación en el círculo en verde que vemos ahí es una manufactura bioinspirada. Entonces, la flecha en rojo indica su dirección hacia una aplicabilidad en el entorno construido. Entonces, ahí podemos observar cómo pasamos de una bioestructura a algo ya materializado en el área de los materiales de construcción. Reflexión. ¿Y si el diseño no fuera solo humano? La provocación está servida. ¿Qué pasaría si el diseño dejara de operar desde la arrogancia extractiva y comenzara a dialogar con los ritmos del suelo, del agua, del aire? Podemos imaginar prácticas donde cada objeto, servicio o sistema se comporte como una parte de un ecosistema, contribuyendo a la regeneración. Este enfoque invita a redibujar los límites del diseño, mezclando ciencia, ética, ecología y creatividad. No es solo una tendencia pasajera, sino una revolución silenciosa que puede encender nuevos imaginarios y modos de producción. Aquí tenemos algunas referencias del artículo. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, creo que cada una de estas ponencias son muy ricas, no solo por especificidad, sino también por diversidad, ¿no?
diversidad de un campo que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más extenso, y también dependiendo las aplicaciones, muy específico también. Alberto, quiero que hagas el cierre, si vos podés. Sé que es muy tarde donde estás. Siempre te agradezco infinitamente porque estás presente, porque participás, porque traes ponencias brillantes de primer nivel con muchísimo trabajo detrás. Adelante. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti, a todo el equipo, al soporte que tienes también de la universidad, que espero que esto está teniendo un impacto impresionante, porque lo difícil realmente es manejar humanos. Manejar máquinas es mucho más fácil. Y bueno, muchas gracias a todos los que han hecho sus ponencias, porque efectivamente muestran cómo se está ampliando el campo que tiene el diseñador ahora casi como reto, que puede ser efectivamente, ¿no? Puede ser que un diseñador esté interesado en hacer como vuelos por todo encima de todas estas tecnologías que están emergentes de una manera terriblemente rápida, o como tú has mencionado antes, ¿no? de especialización. O sea, a lo mejor está que el diseñador pues acabe siendo el número uno especialista en una de estas cualquier múltiples temas que han salido en apenas 12, 10 ponencias, ¿no? Y han salido pues 12, 10 temas totalmente distintos, pero muy, muy, muy de actualidad, y que cada uno de ellos, pues claro, merece una especialización muy profunda, porque claro, primero has de entender digamos, el tema que escoges, ¿no? Y después has de profundizar en su complejidad y poder dominarlo, ¿no? Y bueno, pues nada, yo desear mucho ánimo a todos los presentes, que vayan navegando en esta tormenta de tecnología terrible, este tsunami Es una tormenta, de sí. tecnología. Y muchas gracias, Daniela. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo gigante a todos. Un abrazo, un gracias por todo el tiempo empleado, no solo en esta participación, sino en la investigación, la generación de cada uno de estos trabajos, todo el empeño. Y bueno, renovamos todo nuestro interés y todas nuestras ganas, Alberto, de generar un nuevo proyecto para este año 2026. Nos estamos viendo, un gran cariño, como siempre. Saludos. Adeus, Un abrazo a gracias. todos. Gracias. Hasta luego.